Estamos de regreso. Bueno, pues nos ocupó mucho el tiempo el tema de la basura, pero es que así está. Vamos ahora a otro tema que sin duda se llevaría al mismo tiempo, ya no vamos a tener tanto para platicarlo. Preocupante lo que viene pasando en Guanajuato. Parece que unas denuncias potencian a otras y que las víctimas están empoderándose y se están animando a decir cosas que se ve que estaban ahí hace mucho tiempo, pero que ahora salen a los medios, en buena medida también por trabajo de organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos. En escuelas de Guanajuato hay casos de violación de alumnos por maestros. La Secretaría de Educación tiene un documento donde reconoce 24 casos en 4 años, un promedio de 6 por año, que concluye en 2013, no hay datos de 2014, pero particularmente se han presentado 2 casos en estos días en Guanajuato, uno que mediáticamente fue muy escuchado por una chica que fue tratada de revictimizar por los propios directivos de la escuela y luego por la propia estructura de la Secretaría de Educación, que volvió a mostrar que contra lo que el gobernador Márquez dice, no tienen la preparación para aplicar ni la ley anti-bullying, ni tampoco las leyes para vida libre de violencia. Recuérdame. Una vida libre de violencia de las mujeres, correcto. Y en este caso de jovencitas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que yo creo que hay que abordar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lamentable que se siga, insisto, en tema cultural, se sigue trabajando como un asunto privado que hay que ocultar y que además no tiene connotación penal. O sea, se sigue creyendo que este no es un tema de delito, sino es un tema de honor y de arreglar acá y de que no se vean los nombres y de que no salga nadie perjudicado. Creo que es muy lamentable el tratamiento que se está dando y que no exista la conciencia de todo servidor público que ante el conocimiento de un delito tiene la obligación, no el derecho, sino la obligación de hacerlo parte del Ministerio Público, denunciar y más tratándose de menores y más tratándose de menores a tu cargo. Creo que es un tema complicado. Que les quiero comentar rápidamente. Surgen estos temas, las legislaturas actúan, los diputados se muestran muy sensibles, modifican las leyes, pero luego esas leyes no impactan en la realidad, porque una estructura burocrática de decenas de miles de personas no se mueve un ápice ni para leer esa ley. Es que es obligación de la autoridad hacer que los derechos sean vigentes, y la vigencia no basta solamente con su publicación y los días que indican los transitorios. La vigencia significa la actualización, el que sean cumplibles. La palabra es que sean absolutamente cumplibles, y quien tiene la obligación de generar las condiciones para que los derechos sean cumplibles es la autoridad. Y de pronto, como dice Mayra, seguimos manejándolo en lo privado y pareciera que basta con cambiar al cura de parroquia o al maestro de escuela para que el problema se acabe, o peor aún, mover al niño o niña agredido víctima a otra escuela para que no esté en contacto con el maestro agresor. Me parece que esto es un hecho constitutivo de delitos, y es este criterio de la protección a las estructuras, ¿no? La estructura de la escuela tiene esta connotación casi de sacralización, ¿no? No se tocan los maestros, el aula es un espacio seguro, cuando no lo es. Y por otro lado, la impunidad campea, puesto que esto es un delito. Y se parece un poco al caso de, si te pega tu marido, pues no es tan delito. Es un asunto privado. Vamos al asunto privado. ¿Algo harías? ¿Por qué te pegaron? Bueno, lo dijo una funcionaria ciudadana de la SEG, la presidenta del Consejo Educativo en Guanajuato. Dijo que las niñas estaban muy alocadas, ¿no? Mira, o sea, las culpó. Yo me iría a la historia, retomo nada más de la conversación que tuvieron mis compañeras hace un rato, un tema, y es, se paga el precio de las decisiones mal tomadas. A ver, ¿cuál ha sido el área del gobierno estatal en la que hemos tenido que pagar el mayor costo adicional a la Procuraduría? Las mujeres, la Secretaría de Educación. Desde que ubico al PAN en el gobierno estatal, ha sido el área de mayor control ideológico, desde sus programas, desde sus preparaciones, todo absolutamente. Yo te comentaba ahorita fuera del aire que en el 2011, por un proyecto con recursos de Mujeres, entramos la idea era entrar a las escuelas y hacer una detección de conocimientos, actitudes y comportamientos en materia de educación sexual. Y la experiencia, resultó realmente para contarse, porque tengo
se presenta el proyecto y tengo muy presente cuando me mandan a hablar, me recuerdo perfectamente bien a la entonces subsecretaria que me manda a hablar y me dice, mira, el tema es... Araceli Cruz, ¿qué quieres hacer? Queremos identificar cuáles son los conocimientos, el comportamiento, las actitudes, específicamente en el tema de por qué hay embarazos tempranos. Me dijo, es muy sencillo, las chicas no tienen proyecto en la vida, ¿no? Y en ese momento terminé de reafirmar lo que ya sabíamos, funcionarios que están tomando decisiones públicas, políticas públicas, en función de perspectivas personales. De prejuicios. Entonces, recuerdo que en aquel momento trabajamos en la escuela piloto y en más de 12 escuelas secundarias, con padres, con maestros y con los propios alumnos. Y en los 3 grupos, que son quienes conforman este triángulo virtuoso en el proceso educativo, nos decían, papás y maestros, sí queremos entrarle al tema de la educación sexual y a saber cómo abordar estos temas con los jóvenes, pero necesitamos herramientas. Bueno, no quiero decirte que finalmente no nos dejaron entrar a las escuelas, afortunadamente cuando nos llega la negativa ya habíamos acabado. Entonces esto fue hace 2 años o 3 años. ¿Qué está pasando ahorita? Y yo lo he venido reiterando. Tan solo el año pasado, 2 casos similares nosotros llevamos al Ministerio Público en escuelas de Guanajuato y se llevaron a cabo los procesos de denuncia. Y siempre la actuación de los maestros es con mucho temor, con mucha torpeza y con mucho desconocimiento de lo que tienen que hacer. Protección gremial. Hay una protección y hay un desconocimiento, es más, ni siquiera me atrevería, en los casos que a mí me tocó acompañar, en los últimos meses que me ha tocado acompañar, ni siquiera es que veo un tema de dolo, veo mucho miedo a la protección de la institución y veo una serie de trastabilladas porque no conocen qué hacer. Entonces, casi como la iglesia. No saben qué hacer, y les preocupa mucho no tener el respaldo de las autoridades, les preocupa mucho el que esto se les vaya a responsabilizar a ellos. Estoy pensando no en quien cometió el hecho, sino en quienes estuvieron en la escuela y no hicieron nada. Un director que rechaza auxiliar a una víctima, lo primero que piensa es tu tesis, me va a causar problemas laborales. Claro, ¿no? Claro, y no tener el respaldo. Entonces, aquí lo que a mí me preocupa mucho es que esto tendría que ser un modelo de intervención completo, porque el problema que hemos venido señalando explotó porque tenemos escuelas donde los jóvenes, las chicas, los niños no están seguras. Los maestros no saben cómo abordar esto, de verdad no lo saben. La Secretaría apenas en este sexenio alcanzamos a visualizar cierta apertura que no resuelve la cerrazón de los últimos años. Es un tema de educación científica, es un tema de protocolos, es un tema donde tendría que haber una política, y era lo que se le decía a Adriana, por ejemplo, en su momento. Adriana Rodríguez Vizcarra, sí. ¿Qué políticas transversales se han podido implementar? Bueno, aquí estamos viendo que ninguna. No tiene información y dice que ya no nos dejas hablar. Vamos a ver. Sí. Bueno, yo creo que siempre, y lo he manejado, hay una enorme deuda en materia de género de los gobiernos panistas, y que bueno, ahorita venimos viendo el resultado muy visible, muy tangible de todo lo que no se hizo, o incluso de lo que se hizo contra los derechos de las mujeres y el desarrollo también de las mujeres, de los derechos de la niñez. Yo creo que sí hay un asunto pendiente que requeriría una intervención específica, concreta, inmediata y con presupuesto, para poder corregir todo esto que no se hizo. Déjame decirte 2 cosas. Ni Carlos Amarripa ni Eusebio Vega son panistas. Absolutamente. Eusebio Vega, que es politécnico. Por eso hablo de los gobiernos panistas. Yo creo que hay un desconocimiento que está por encima de pero, esa fama de derechistas. Pero no es el PAN. Sí, es un asunto social, pero, a ver, el área el machismo patriarcal está por encima de los partidos. Pero quien lo tiene que romper es quien toma la decisión. Yo entiendo que es un tema cultural, pero tú no puedes esperar a que transcurran 50 años para que la mujer vote. O sea, desde antes, desde arriba, el que toma la decisión tiene que llegar y romper la estructura que es lesiva para el desarrollo de las personas. Y eso no se ha hecho, porque durante 20 años se creyó que solita iba a irse abordando y que además, si esto se hacía, se rompió el tema de la familia. Y se frenó todo aquello. Y se frenaron muchas acciones. Entonces yo también sí creo que no es un tema de panistas, es un tema de gobiernos panistas que no hicieron lo que tendrían que haber hecho. Hay leyes, pero no se aplican. Y de cuotas y yo todavía quiero decirles que la semana pasada todavía tuve en mis manos
algunos avisos para llamar a una conciliación a víctimas de violencia, que no se suponía que eso ya está superado, y todavía les están llamando. ¿Producido por la Procuraduría o por el DIF? No, en la Procuraduría. O sea, todavía seguimos con el modelo. Qué bueno que arriba ya saben que eso no se puede. Qué bueno que la ley es clara, que la conciliación no se permite. Pero, y abajo, los que tienen que operar, los que tienen a la víctima. Con una circular no bien puede contundente. A mí el procurador me dijo, todos conocen que no se debe. Le dije, muestre públicamente la circular contundente en donde usted les esté prohibiendo. Nunca la mostró. Y es un asunto también de cuotas ideológicas. O sea, hay que recordar aquella quema de libros porque contenían educación sexual y les parecía que era como evidente el cuerpo humano, muy explícito. Y bueno, es un poco el no querer hablar. Pero a mí ya deja de defenderme. Eso era una fracción del pensamiento panista, no los panistas. No, por eso yo dije que pero mira, hablé de sí cuotas cierto, ideológicas, ni siquiera hablé de partidos. Me llaman la atención varias cosas. O sea, Miguel Márquez anunció que este año el Instituto de la Mujer tiene 38 millones de pesos de presupuesto, que el año pasado tuvo 19 y que se lo duplicó. O sea, realmente es una miseria, los 38 y los 19 más, los 19 son una vergüenza. Cuando se gastan en comunicación social 200 millones de pesos, Oliva se gastaba 300 millones de pesos al año. O sea, por ahí empiezan las cosas. ¿Con qué elementos? Incluso si Adriana Rodríguez Vizcarra, incluso si Lourdes Casares de Félix, con su estilo y a su manera de entender las cosas, quisiera hacer algo, ¿con qué lo iba a hacer? No, pero ¿no? sí, ya no llega, digamos, es que por si eso llega es el tema de la transversalidad. La transversalidad. No se necesitan todos los millones si tú tienes una instrucción clara de gobierno de por dónde van a transitar las cosas. Y yo lo digo hoy, desde la presidencia de la Comisión de Equidad de Género, que se sigue llamando así, pues por ley, ¿verdad? Tendría que ser de igualdad, pero bueno. Con que trabaje, no importa. Con que el nombre. trabajemos. Desde ahí, con una alcaldesa que ha girado instrucciones para que el tema de género se atienda en todas las áreas, aún así estamos sintiendo las resistencias en unos lados más que en otros. Personales. De quien está al frente de... Yo en la Secretaría de Educación no veo ninguna transversalidad. No, es que en ninguna. Ese es el punto. ¿Quién tiene que operarla? Es el Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer tendría que estar trabajando con cada uno de los titulares. ¿Pero con qué recurso humano? No, es que con el recurso de las propias secretarías, no es con el recurso del IMU. Pero empoderada para que le atiendan las secretarías. Si son 10 burócratas en el Instituto de la Mujer, la Secretaría de Educación son 60,000 o 70,000 empleados. Pero es que hay recursos, para poner un ejemplo, pero tienen enlaces de género. La Secretaría de Educación tiene recursos para capacitación. El tema es que si te coordinaras, una de tus capacitaciones es la cuestión de acceso a vida libre de violencia, derechos de la niñez, derechos reproductivos sexuales, la que decidas. Y con el mismo recurso no ocupas otro. Lo único que ocupas es la validación del Instituto de la Mujer de los contenidos. Sí, pero entonces cuando tú dices, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de Victoria, que estaba en el Instituto de la Mujer. Irene Victoria, así es. Cuando se le ocurrió proponer que viniera Marta Lamas, bueno, de verdad se volteaban al revés algunos. Era un asunto de traer a... Si hablas de Marta Lamas, pues estás hablando de todo aquello que no van a tolerar. Por eso yo hablo de cuotas ideológicas. Y la cuota ideológica estuvo todo el tiempo en la Secretaría de Educación, y repito, desde el tema de Rivera Barroso, y en el instituto. Irene Victoria fue tolerada, pero a Irene no se le permitió hacer un montón de cosas que ella quería hacer. Y después, bueno, viene Luz María Ramírez, que fue ya el descaro. Y hoy creo que yo no estoy segura de hasta dónde están los conocimientos de Adriana en materia de género. Creo que no son muchos. Creo que es una mujer convencida del empoderamiento de la mujer, pero desde la parte del desarrollo humano. Y ahí es en donde están muy equivocados, porque siguen sin entender del tema. Y sí hubo una cuota ideológica ahí que se mantuvo, que impidió acciones, que frenó, y que desde luego, bueno, si nosotros pudiéramos tener enlaces de género, también los tenemos que tener capacitados. Y si no permites traer a quien tiene ya historia, porque pues esa es otra de las cosas. Yo les
comentaba en alguna mesa, ¿no? El tema de Subsemun y de cómo estamos trabajando redes de mujeres, y cuando buscas gente capacitada, porque ya los que tienes no es suficiente, te das cuenta que hay poca gente capacitada en materia de género, y esto es también uno de los rezagos. Es que yo creo que, mi aportación final a este tema sería que yo creo que el instituto sí tiene responsabilidad, porque lo que les toca a ellos, y es la primera atribución de las instancias estatales y municipales, es el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. El recurso es de las secretarías, y lo hemos podido ver en todos los eventos de Márquez. Cuando tiene que salir, están todos los secretarios, en su presencia validan que están con el compromiso, y era parte de lo que se le ha preguntado de forma reiterada a Márquez. ¿Cuánto es el presupuesto de cada una de las direcciones? ¿Quiénes son los responsables de las 236 acciones que anunció en un primer momento del programa del Código Naranja? ¿Qué le toca a cada quien? Entonces, esta ausencia de información, esta desesperación a la que reiteramos, de esta ausencia de información para poder medir, para poder evaluar, es la que tampoco nos han respondido. Entonces, claro que hay una responsabilidad por parte del IMUJ, ya sea por omisión, y finalmente, si no tiene las condiciones para hacer, yo creo que también va a ser muy necesario que Adriana tome algunas determinaciones, porque mientras ella esté ahí, a quien se le estará exigiendo esa coordinación es a ella. Una vez renunció al DIF porque no le dejaban hacer lo que ella pensaba. Yo creo que también aquí un tema que hay que señalar es el de indicadores de género. Si es muy complicado también para quienes estamos observando hacer evaluaciones de qué se está haciendo, aunque nos digan que lo hacen, si no hay un reporte a través de indicadores de género. Entonces nos pueden decir, se está haciendo, pero yo no tengo los ciudadanos estamos los como casos tú surgen lo escándalos decías. mediáticos y los indicadores pueden ser muy distintos. Los ciudadanos Oiga, hacemos lo que decía Mayra, lo dejamos aquí. lo cortamos, lo pegamos y lo buscamos por nuestra Pero cuenta. además dice el instituto que no es su labor tener información, Así es. y que entonces ¿cómo toma decisiones? El tema nos va a seguir ocupando, ya saben. Los dos temas que Llevamos tratamos. Tristemente seguro sí. Gracias, Mayra, como siempre, Gracias, Betty, gracias. Es un también gusto. por el debate maduro y por los puntos de vista diferentes, y tú por ayudarme al arbitraje. Encantada. Giovanna, hasta aquí la revista de la Una, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, miércoles, en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar, muchas gracias, buenas tardes.